Shanti, el sendero del alma. Lo importante no es esto o aquello. Lo importante es despertar. Alma Rosalía García Aguilar te llevará por el sendero del alma. Buenas tardes, amigas y amigos que hoy nos acompañan. Llegamos un poco atrasaditos aquí, pero felices y contentos por nuestro invitado especial de esta tarde. Y bueno, quiero mandar afectuosos saludos a quienes nos escuchan en esta hermosa ciudad de Puebla, quienes nos escuchan en México y más allá de nuestras fronteras, que afortunadamente tenemos seguidores. Y bueno, quiero empezar el programa con la cita de esta tarde, que es de nuestro invitado y dice así: cuando amas, dejas a un lado tu egoísmo, eres más gentil y sensible. Cuando amas, iluminas tu ignorancia, superas tus apegos, tus miedos y tus oídos. Cuando amas, vibra la esencia de tu ser. Es una cita de Fernando Malcún, quien es nuestro invitado esta tarde. Quienes lo han escuchado anteriormente en los programas, sabían que eran programas que hacíamos en vivo, otro grabado, el de España. Y hoy tenemos la fortuna de que esté con nosotros aquí en vivo, visitando Puebla por unas actividades que más adelante vamos a platicar. Y bueno, quiero comentarles algo sobre Fernando para quienes es la primera vez que escuchan a Fernando Malcún. Él es un destacado colombiano, arquitecto de carrera, egresado de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Él es escritor, conferencista, investigador y productor. Ha generado muchas miniseries como El tiempo del no tiempo en México, Las profecías Vedas en la India, Niños del antiguo Egipto en Egipto, El ojo de Horus, La conexión Atlante, Las 7 profecías mayas. Escribió Zac Balam, el profeta maya. Y dentro de sus conferencias más destacadas están 2012, El cambio de los tiempos, 2013, Luz en la conciencia, Divinidad y el orden del universo maya, Sembradores de la civilización egipcia, Los 13 cielos. Bueno, tengo infinidad de conferencias que si nos ponemos a platicar de ellas y de toda su actividad no terminaríamos, pero sí quiero compartirles los temas porque me parecen muy importantes. Además, si ustedes entran a internet, no solamente a su web principal, ustedes van a encontrar entrevistas, muchas de sus conferencias que él comparte, muchas entrevistas que le han realizado en diferentes partes en otros países. Pero bueno, me interesa que sepan ustedes cuáles son los temas que él también maneja, como por ejemplo alquimia o magia que perfecciona el alma, el paradigma holográfico, la estructura de la mente y ego, evolución de estados del ser. En evolución tiene varios temas: física cuántica y espiritualidad, la evolución de la conciencia, las 7 leyes del universo, realidad multidimensional y algo muy importante que siempre nos han preguntado, y en el último programa que hicimos en España hablamos precisamente del retiro de obscuridad, y en esta ocasión también nos han pedido que le preguntemos al respecto. Ha realizado también diversas investigaciones y guiones para otras series como Los 5 sueños de Nikola Tesla, Imhotep, el 3 veces grande, La geometría sagrada en el universo, Anunnaki. Y entre los viajes que él realiza, porque también deben saber que realiza viajes de aprendizaje donde va dando talleres a lo largo de ellos, está uno de los más exitosos, que es el Egipto iniciático, pero también tiene en la India y en México. Y bueno, les invito a que compartan esta información de todo lo que Fernando tiene y que pueden encontrar en su web y en internet si ustedes lo buscan.
también nos acompaña Ari Ruiz, que es quien ha organizado un evento precisamente para traer a Fernando Malcún a Puebla. Muchas gracias, Ari, por estar con nosotros. Gracias, Alma. Al contrario, encantada de estar aquí ya, finalmente. Muy bien, pues vamos a dar la bienvenida a Fernando. Fernando, bienvenido a tu casa. Gracias, estoy encantado en este sitio desde donde sales al aire. Sí, porque me parece muy lindo todo lo que veo. Hay un ambiente realmente especial y no me imaginaba que fuera así, porque cuando hemos estado en programas, pues yo estaba en Arcobaque y tú has estado aquí, pero yo no sabía cómo era el sitio donde estaba. Ajá, sí, no tenías idea, ¿no? Sí. Qué bueno que te haya gustado. Pues a nosotros nos agrada mucho tenerte ahora en persona aquí en el programa. Para muchos de tus seguidores también les ha encantado la idea de que compartas esta tarde otros temas interesantes de los que a veces no hemos tocado. Claro. Y bueno, pues mira, de la última vez que hicimos el programa en España, quedaron algunas preguntas también pendientes y bueno, no quisiera que quedaran ahí como olvidadas. Si la gente participó, me gustaría que tuvieran alguna idea de las preguntas que ellos hicieron, y dejar al final, si te parece, lo del retiro de oscuridad, que ya lo hemos hablado, pero que siguen insistiendo que te preguntes sobre el retiro de oscuridad. Pues mira, ¿qué te parece si empezamos con el tema de Conexión Olmeca? Que me hicieron una pregunta de que cuál es el legado que ellos nos heredaron sobre el gran ciclo cósmico que tú manejas en una de tus conferencias relacionadas a la Conexión Olmeca. Mira, es que realmente los que establecieron la cuenta larga fueron los olmecas, no los mayas. Ajá. Los mayas la sofisticaron, la exploraron, la perfeccionaron, pero la cuenta larga es de origen olmeca. Los olmecas, y si nos vamos un poquito más atrás, es de origen egipcio, porque el mundo olmeca comienza en el año 3113 a.C. El mundo maya, comienza dicen que la fecha de su sembrado de su civilización es en el 3113. Resulta que en ese año estaba en Egipto un sacerdote que se llamó Imhotep, el 3 veces grande. Yo he estado investigando mucho a Imhotep, dicto talleres del mundo hermético, de todo lo que tiene que ver con alquimia, con la tableta esmeralda, con el Kybalión, con todas las cosas, la información que proviene de Hermes Trismegistus, que se llamó Imhotep. Él fue el canciller del faraón Zoser en Egipto. Resulta que en ese momento el reino de Kush, que es lo que hoy es Nubia, era uno de los únicos sitios en el mundo donde tenían una aritmética quinqua vigesimal, basada en los mismos signos que utilizan los mayas hoy. Estoy hablándote de que eso es hace 4.500 años, mucho antes de olmecas, mucho antes de mayas, ¿no? Ellos utilizaban el punto y la raya, igual que los olmecas, y utilizaban una escritura que era quinqua vigesimal, o sea, era porque en el mundo maya decimos que la aritmética maya es vigesimal, pero en realidad es quinqua vigesimal, o sea, ellos utilizaban una medida basada en el número 5 y una medida basada en el número 20 y basada en la raya y el punto. Y el número 5 es un número muy especial porque es el número que de alguna manera determina 4 veces, es un ciclo de 20, ¿sí? Entonces, ese reino que se llamaba el reino de Kush, ahí hay una tribu que en este momento pues cuando hice la investigación la tenía fresquita, pero claro. Si me acuerdo lo digo más tarde, pero está en mi página web para los que están interesados. Ellos estiraban el cráneo, ¿sí? Y dejaban un huequito arriba para que la glándula pineal tuviera una mayor percepción sobre los campos electromagnéticos y pudiera darle más sensibilidad y más amplitud a la conciencia, a la percepción de conciencia que tenían los que tenían ese trabajo. Curiosamente, aquí en el mundo maya nos venimos a encontrar otra vez ese cráneo que se estiraba.
Entonces ya tenemos dos contactos entre lo que existía en el reino de Kush, porque no era propiamente en Egipto, sino en el reino de Kush, y en ese momento Egipto invade el reino de Kush, bueno, unos años antes, invade el reino de Kush, y en ese momento Imhotep tenía una misión, que era que él tenía que llevar la información procedente de la Atlántida al sitio original en donde la Atlántida había estado. Entonces en ese momento se prepara una expedición, y esa expedición viene en busca del mar de Sargazo, en el centro del océano Atlántico, en lo que hoy se llama el Triángulo de las Bermudas. Ahí existió la Atlántida. En ese sitio, debajo a 9.000, 10.000 metros de profundidad, es el único sitio de conjunción de todas las placas tectónicas de la placa de Sudamérica, la placa de Norteamérica, y en ese sitio es el único sitio donde hubiera podido haberse hundido una cadena de islas en los últimos 12.000 años o 13.000 años de historia, porque el resto no hay nada detectado de un hundimiento de una cadena, de unas islas que fueron muy grandes. Eran 11 islas las que existían en donde quedaba la capital de la Atlántida, Poseidonis. Entonces Imhotep tenía que venir a traer información, porque una de las misiones que le habían encomendado era abrir otra fuente de cultura que no fuera solamente Egipto, porque a raíz de la destrucción de la Atlántida, pues en el planeta Tierra no había prácticamente nada. Entonces habían puesto unos tiempos, y esos tiempos tenían que ver con el gran ciclo cósmico que estamos hablando. Entonces, en el año 3113 sale de esa expedición y llega a Veracruz, llega a México, al sitio donde después la cultura olmeca se desarrollaría, y en ese momento traen un invento de Imhotep. El invento que traen es la posibilidad de fundir en piedra bloques de piedra muy grandes. Ellos no lo emplean para fundir bloques de piedra. Obviamente Imhotep no vino a dar acá, ¿no? Hubo un grupo de sacerdotes de la Escuela de Misterios del Ojo de Horus que vino a dar acá, que trajo consigo unas personas del reino de Kush y de Egipto que vienen a dar acá. De ahí resulta que con eso con esa técnica se hacen las cabezas olmecas que encontramos aquí en México, ¿no? Unas cabezas que pueden pesar 20, 30 toneladas en piedra, y que tienen unos hundidos como por detrás y por los lados, y una de ellas que hay en Jalapa tiene inclusive la mano marcada por detrás cuando la piedra estaba gelando, porque la técnica que se utilizó es la misma que utilizó Imhotep para hacer la pirámide de Saqqara en Egipto, exactamente al mismo tiempo que está sucediendo todo esto. Yo escribí una serie de ensayos para uno de los periódicos más importantes de Colombia. Estuve 10 domingos teniendo 4 páginas en los que estaba hablando de esta temática que estamos hablando hoy ahora. Por supuesto, pues causó bastantes sorpresas y grandes disquisiciones acerca de si eso era cierto. Luego hice una investigación desde el punto de vista de raíces del lenguaje, de semiología, y encontré una cantidad de palabras egipcias en el idioma maya, de manera que comencé a verificar la conexión que existía entre los antiguos egipcios y los mayas y los olmecas. Entonces, los egipcios sabían del gran ciclo cósmico, obviamente. Y cuando vienen y se establece la cultura olmeca, pues una de las cosas que hicieron fue una montaña muy especial para poder tomar observaciones astronómicas de ese gran ciclo cósmico, pero ya aquí en América y no en Egipto. En Egipto, el templo de Dendera, hay muchísima información sobre el gran ciclo cósmico de 26.000 años. Esa información viene a dar acá y se desarrolla en el mundo olmeca. Luego los olmecas son los padres de los mayas, entonces los mayas heredan esa información. Han pasado ya, 3.000 años, 3.200 años, cuando comienza el periodo clásico maya,
y comienza el desarrollo de toda la visión maya, porque ellos se pusieron a investigar esa información que venía de sus padres, ¿no? ¿Por qué desierto había y por qué existía la cuenta larga? Una cuenta que tenía referencia a un tiempo en el futuro, que cuando se hacen los cálculos y cuando se determinan los calendarios que ellos asociaron a esa medida, porque ellos asociaron los ciclos de Venus. Venus tiene unos tránsitos sobre el Sol muy especiales. Venus se recorta sobre el Sol como un punto negro cada 100 años y repite ese atravesar el Sol a los 8 años. O sea que tiene 100 años, se ve el punto de Venus sobre el Sol, detectable en cualquier lugar del planeta a simple vista, y 8 años después repite. Las profecías mayas hablan de 13 ciclos de Venus, de 13 tránsitos de Venus. Cuando tú pones los 13 tránsitos de Venus, termina siendo el ciclo que fue el 6 de junio del año primero. El primero fue el 6 de junio del año 2004 y el otro fue el 6 de junio del año 2012. Eso verifica que el comienzo, es decir, el punto centro del gran ciclo cósmico del que hablaron los mayas, estaba ocurriendo en ese momento, y que el 21 de diciembre del año 2012 iba a ser el punto en el cual estábamos prácticamente en el centro de ese gran ciclo. Yo después, se hizo mucho ruido acerca del 21 de diciembre del año 2012. En realidad, el ciclo era el 21 de marzo del año 2013 y no el 21 de diciembre del año 2012, porque los mayas del periodo clásico comenzaban y medían su año nuevo a partir del día del equinoccio de primavera. ¿Por qué lo hacían así? Porque el día del equinoccio de primavera es el único día del año en el que la luz y la oscuridad están en equilibrio. El día y la noche miden lo mismo, por eso se llama el equinoccio. Eso quiere decir que el bien y el mal están en equilibrio, que la neutralidad reina sobre la Tierra. Entonces es el momento perfecto para hacer los procesos de introspección y de evaluación del año que acaba de terminar. Los mayas comenzaban los Huayeb el día 21 de marzo en el periodo histórico maya. Esos eran unos días muy especiales porque en esos días había que hacer un proceso de evaluación colectiva y un proceso de evaluación personal, en el que los antiguos mayas básicamente tenían, lo primero que tenían que hacer era ponerse en paz con cualquier persona que hubieran tenido un inconveniente en el TUN que acaba de pasar, en los 360 días que acaban de pasar. Había que ponerse en paz. Entonces era una fiesta de flores, se pintaban todas las casas, se rompían las vajillas, se rompían los ídolos, porque había que, no los ídolos, sino las figuras simbólicas que representaban a las divinidades mayas en el hogar de los mayas, ¿sí? Después les dijimos que eran ídolos, pero en realidad no eran ídolos, era una figura devota, de devoción, con la que el ser humano representaba la esencia de esa divinidad en su casa. Entonces, esos días comenzaban, los días del Huayeb, se hacía ese proceso de hacerse la paz entre todos, y luego todo el mundo se dedicaba a pintar las pirámides, a limpiar todo lo que tenía que ver con las calles, etcétera, y llenaban las ciudades de arcos de flores, o había una procesión de flores. Todo el mundo apagaba los fuegos en sus casas durante esos 5 días. Eso es una costumbre que viene de Egipto también, que apagaban el fuego y se untaban las cenizas en el cuerpo para representar que estaban en ayuno y en limpieza y en purificación. En ese momento, además, sucedían unas cosas espectaculares. Enfrente de las pirámides, la plaza de la pirámide, se ponían unas cuerdas y adentro de la pirámide adentro de esas cuerdas no podía entrar nadie que no hubiera tenido un proceso de purificación y de limpieza personal, fuera de las mujeres más viejas de la tribu o del pueblo.
Entonces en ese lugar, en ese momento, habían unos indígenas que se encargaban de las 4 esquinas, en los 4 colores. La plaza representaba el cosmos, entonces estaban los palacios de la luna en el oeste, de la noche, de la feminidad y de la oscuridad. En el este estaban los palacios, digamos, los templos dedicados al sol. En el norte siempre estaba la pirámide, y en el sur estaba el palacio del Kinishahao, del regidor del lugar. Entonces hacía una ceremonia absolutamente preciosa, está descrita en mi libro de Zach Balam. Yo me tomé el trabajo de escribir eso con detalle, de qué era lo que sucedía en esos 5 días de los Wayeb. Y todo el mundo lo que hacía era que luego se reunía alrededor de la plaza y se sentaban y cogían greda, todos y cada uno de ellos, a armar un demonio que era el sacar de mí lo que yo tengo que limpiar o corregir o evolucionar en mi conciencia en el año que viene. Y lo que todavía no había logrado sacar en el año que acaba de terminar. Entonces hacían este ídolo o este demonio de barro, lo ofrendaban en el centro de la pirámide, donde se hacían unas ceremonias, se hacían tamales y repartían como en una comunión los tamales, etcétera. Venía la orquesta maya, que era espectacular, con tortugas y con los caparazones de las tortugas, era una orquesta preciosa. Entraba y había una ceremonia en la que los sacerdotes daban una vuelta alrededor de la plaza. Entonces pasaban muchísimas cosas y todas tenían que ver con el gran ciclo cósmico que me preguntaste. Entonces me hiciste acordar de una cantidad de cosas que en su momento investigué, y en este momento yo vengo a Puebla a dictar una conferencia que tiene que ver exactamente con eso. Porque resulta que mañana jueves a las 7 de la noche en el Museo del Amparo, yo vengo a dictar una conferencia que se llama 1992, 2012, 2012 y 2032. ¿Por qué? Porque esos son dos catunes, 2 periodos de 20 años, que son exactamente el centro del ciclo cósmico de 26.000 años. O sea, los mayas no estaban hablando solamente del periodo de que llamaron el tiempo del no tiempo, sino que era de 20 años, de 1992 al año 2012, sino ellos estaban hablando de que esa era la primera parte del ciclo, pero que había otra segunda parte del ciclo que ya no estaba en la noche de la galaxia, sino en el día de la galaxia, ¿sí? En ese momento el sistema solar va a estar entrando a la constelación de Acuario, y están pasando muchísimas cosas sobre el planeta. El nivel de frecuencia vibratoria del planeta se elevó, la divinidad, el plan divino, Dios en su sabiduría lo que quiere en este momento es que el ser humano comience a utilizar los 2 hemisferios sincrónicamente. O sea, nos hemos pasado los últimos 13.000 años trabajando con el hemisferio izquierdo, y ahora tenemos que comenzar a trabajar con el hemisferio izquierdo y derecho, con la razón y con la intuición. ¿Quién es en el planeta la que trabaja con la intuición y la sensibilidad y el hemisferio derecho? La mujer. Entonces estamos entrando a la era de la mujer, ¿sí? Y la mujer es la que tiene que liderar este proceso, pero están muertas del miedo, no han asumido su liderazgo. Entonces de eso un poco es que se trata la conferencia de mañana. Muy bien. Pues qué interesante, ¿verdad, Dari? Todo lo que nos está comentando y todo derivado de la pregunta solamente del legado que dejaron los olmecas y su origen, ¿no? Que ahorita nos estamos enterando, yo al menos no sabía que el origen viene de Egipto, ¿no? El legado que dejaron ellos a los mayas a su vez, ¿no? Exactamente. Bien, y fíjate que también en ese mismo contexto nos preguntan que respecto a los olmecas, no es cierto, perdón, sobre el ojo de Horus, sí, que cuáles fueron los 2 conceptos bases con los que los antiguos sacerdotes crearon la sociedad egipcia. Bueno, en realidad no fueron los sacerdotes egipcios los que crearon la estructura base o los conceptos base que organizaron esa sociedad, fueron los sacerdotes atlantes. En el momento de la destrucción de la Atlántida,
los sacerdotes de la escuela de Nacal en la Atlántida previeron que venía esa destrucción que iba a sepultar las islas, la cadena de islas y Poseidonis, y ellos le avisaron a la sociedad que eso iba a suceder, pero realmente nadie les puso atención. Entonces dice la leyenda que ellos prepararon unos barcos que parecían como unos submarinos, pero no se hundían, sino que flotaban, estaban sellados por todas partes, y no había manera de entrarle el agua adentro. Ahí ellos se llevaron pues toda una cantidad de información y de información astronómica, de información matemática, de información de todo tipo, médica, que querían que sobreviviera. Entonces ellos llegan después de un tiempo que está descrito en la Biblia, ¿te acuerdas todo el cuento después del diluvio universal? Ellos llegan a Egipto y en un montículo que sale de las aguas, esa es la historia egipcia ya, en el Sep-Tepi es el momento después del diluvio, ellos siembran la nueva civilización. Más o menos unos 1.500 a 2.000 sacerdotes escapan de la Atlántida y dan lugar a la Escuela de Misterios del Ojo de Horus. La Escuela de Misterios del Ojo de Horus eran los guardianes del conocimiento proveniente de la Atlántida. Eso fue lo que permitió que una sociedad como la sociedad egipcia surgiera de la nada con una tremenda cantidad de información, con un alfabeto perfectamente de hieroglíficos, perfectamente armados, con una información arquitectónica extraordinaria. Es como si nosotros en este momento apareciera una civilización que de la nada sacara un Fórmula 1 sin haber pasado por el Ford Modelo T y por, ¿entiendes? Ajá. Eso fue lo que pasó en Egipto. El más alto periodo de desarrollo de la civilización egipcia fue en su comienzo, no al final. O sea, al final fue al contrario, fue deteriorándose la información y cada vez fue menos inteligente y más complicada lo que estaba sucediendo en Egipto. Además, porque pasaron otra cantidad de cosas, aparece toda la traición de Moisés y la destrucción del Arca de la Alianza, o el robo del Arca de la Alianza, la llegada de los persas, que vienen, el hijo de Ciro el Grande, viene a destruir a Egipto. Él estaba celoso de las divinidades egipcias y de esa invulnerabilidad egipcia, y decide destruirlos. Deja un vasallaje ahí que lo recupera Alejandro Magno. O sea, es toda una historia, un periodo de la historia interesantísimo. Pero entonces, si volvemos a esos comienzos, realmente la civilización egipcia fue fundada por sacerdotes de la Escuela de Misterios del Ojo de Horus, que fueron fundados por sacerdotes de la Escuela de Nacal en la Atlántida. Ellos le entregan ese conocimiento a sus sucesores y ese conocimiento lo guardan. Los egipcios, en ese momento de la historia, el conocimiento, para que tú accedieras al conocimiento, tú tenías que demostrar en tu vida, con tus acciones, con tu manera de ser, con tu neutralidad, con tu serenidad, con tu tolerancia, con tu flexibilidad, con tu respeto por los demás, que eras merecedor de poseer un conocimiento superior al de la media de la población. Tenías que tener un nivel vibracional alto. Pues por supuesto. Entonces ellos, toda esa cadena que sale de ahí, pues es lo que da lugar a la Escuela de Misterios del Ojo de Horus, a los templos que se construyen sobre el Nilo, al momento de la expedición que viene en búsqueda de la Atlántida, a un lugar cercano a donde existió la Atlántida, y terminaron llegando aquí al lugar donde se siembra la civilización olmeca. Y los olmecas, pues, si ves las cabezas olmecas, tienen esos rasgos africanos que todo el mundo dice, pero ¿cómo puede ser que las cabezas olmecas tengan esos rasgos africanos? Pues cuando examinas qué fue lo que sucedió, pues es lógico que tengan rasgos africanos, ¿no? Claro, porque, y fíjate que también dentro de lo que ahorita acabas de mencionar de los olmecas, se me había pasado esta pregunta que me parece muy interesante. Dice, ¿por qué nos dicen que los grandes ciclos solo tienen sentido al ser vistos desde el contexto de la reencarnación?
La reencarnación es la base del orden de la realidad. El que no cree en la reencarnación no puede entender el orden de la realidad. Porque si nosotros venimos a vivir una sola vida y en esa vida decidimos la eternidad, como es la creencia predominante en Occidente, resulta que eso haría que el creador de esta realidad, o Dios, mejor dicho, sería un personaje injusto, porque ¿por qué unos seres que van a determinar su eternidad tienen unas condiciones excepcionales? Mucha inteligencia, un cuerpo increíble, una sociedad extraordinaria a la que llegan, mientras que hay otro que se está muriendo de hambre, que casi no puede vivir, que es paralítico, que nació en un hogar muy difícil, pues no tienen evidentemente la misma capacidad para determinar la eternidad. La pregunta sería si Dios se juega la suerte de los seres humanos a los dados, cosa que obviamente no es así. No es así, claro. Juanita sin piernas, Jorgito en Noruega, Claudia en negrita y muerta de hambre en África, por supuesto que no, ¿no? Entonces a esa información le falta información. La clave tiene que ver con la reencarnación, porque la conciencia evoluciona a través de la reencarnación. Si no existiera la reencarnación, la conciencia no evolucionaría. Nosotros vivimos en un universo de contrastes que tiene un orden muy claro, basado en una premisa fundamental. Lo que es falso siempre produce sufrimiento, lo que es verdadero siempre produce armonía. Con ese parámetro, el ser humano, por prueba y error, va encontrando que las falsas creencias que tiene instalada en su mente, las limitaciones mentales, la reactividad animal, la pasión animal, lo conduce siempre a generar problemas, conflictos, pérdida de energía vital, sufrimiento y enfermedad. Cuando está sufriendo por todas esas causales que él mismo tiene instaladas en su mente, él se dice a sí mismo, pero yo no quiero sufrir, ¿qué tengo que hacer para dejar de sufrir? Y como yo soy el que estoy creando mi realidad, devuelve la película de su vida y encuentra que lo que está experimentando en este momento se debe a que tiene unas causas, unas creencias falsas, es intolerante, es inflexible, es irrespetuoso, es orgulloso. Entonces el sufrimiento ilumina la causa mental para permitir trascenderla, eliminarla. El orgullo le permite a uno aprender la humildad, ¿sí? La reactividad le permite a uno aprender la serenidad. Y eso no se aprende en una sola vida, porque son muchos errores. Nosotros básicamente aprendemos a través de los errores que cometemos. Es el error el que nos permite crecer. Ese proceso de acumulación de certezas sobre dos puntos esenciales, sobre el orden, qué es lo que sustenta el orden en la realidad y qué es lo que sustenta el amor. El amor y el orden están entrelazados el uno con el otro. El orden soporta el amor y el amor soporta el orden. El amor, la esencia del amor es la neutralidad, y es la neutralidad la que permite la existencia de la diversidad. Y la diversidad evoluciona en un ciclo que tiene que ver con el gran ciclo cósmico de 26.000 años. Porque resulta que hay arquetipos que ordenan la realidad. Hay 12 arquetipos que tienen que ver, en el caso de los egipcios, con unas zonas del universo por donde el planeta Tierra va a pasar y va a recibir cierto tipo de energía que genera manifestaciones en el carácter de las personas que están encarnadas en ese momento sobre la Tierra. Entonces, que para tú completar la comprensión que tienes sobre cuál es el sentido de la vida, cuál es el propósito de la conciencia y cuál es el sentido de todo lo que cambia, tú tienes que vivir una encarnación en cada una de esos bajo el dominio de esos arquetipos o de esos planetas o de esos sectores del espacio por donde tienen que pasar el planeta Tierra. Entonces tú tienes que encarnar repetidamente en un planeta que gira por esas constelaciones con el objeto de tener diferentes puntos de vista sobre la realidad e ir acumulando certezas, comprensiones
que te permiten a ti crear en tu interior dones, virtudes y habilidades. Y eso es lo que conduce a la perfección del alma y a que en un momento determinado tú puedas decir, yo ya no tengo nada más que aprender como ser humano, y en ese momento tienes la máxima información que puedes adquirir como ser humano, el máximo poder, la máxima energía. En ese momento es cuando tu alma es igual a tu espíritu y se funden y se produce la iluminación. O sea, lo que es temporal se convierte en eterno. El hombre, animal ignorante, instintivo, que comienza su proceso de reencarnación sin saber nada, asume la divinidad. Y en el momento que asume la divinidad se convierte en un maestro ascendido, y en ese momento comienzan otro tipo de aprendizajes, en los cuales tiene como en primera instancia la obligación de enseñar por ciclo y medio cósmico, o sea 39.000 años, lo que aprendió en los 39.000 años que se pasó para iluminarse y convertirse de ser humano en ser de luz. Ese periodo de 39.000 años, él va a enseñar, va a guiar, y tiene un proceso evolutivo que básicamente tiene que ver con el ancho de banda que es capaz de captar su conciencia en términos de seres humanos que dirige. Al principio tiene 6, después tiene 10.000, después es el director de un continente, después es el regente planetario, después es un regente galáctico. O sea, se va ampliando el ancho de banda de su conciencia y la responsabilidad que tiene. En esa responsabilidad tiene ayuda. Hay ángeles que lo vienen a ayudar a supervisar y a monitorear la mente de los seres humanos. Está el ángel de la guarda, que impide a los seres humanos, o no les impide, les da la ley de advertencia, diciéndoles, eso que estás a punto de hacer no corresponde con el aprendizaje que tú viniste a tener en esta vida. Avisa 3 veces. Si el ser humano no quiere escuchar al ángel de la guarda, porque yo sé lo que hago, ¿sí? Porque yo sí sé, entonces en ese momento el ángel de la guarda no hace absolutamente nada y observa cómo el ser humano se mete en un tremendo sufrimiento que no le correspondía. Luego tenemos otros ángeles, como el ángel de la guía, que es al contrario de los seres humanos. Ese es el que te guía al sufrimiento, a los procesos de saturación de sufrimiento, a las oportunidades en donde tú puedes encontrar información que permita cambiar tu personalidad, tu individualidad, sacar falsas creencias, limitaciones mentales. Ese es el ángel de la guía. Y hay otro ángel que se llama el ángel de la ley, cuya oficio es evitar que los seres humanos interfieran en los procesos de destino y de aprendizaje sobre el orden y el amor de los que están encarnados en ese momento, porque hay mucho bueno sobre la tierra y los buenos tienen la costumbre de responsabilizarse por la vida de los demás, evitar que ellos asuman las consecuencias de sus errores, les evitan el sufrimiento porque no saben que es a través del sufrimiento que están aprendiendo en los bajos niveles de conciencia. Entonces hay unos ángeles encargados de mantener a los buenos bloqueados, que no les sobre el dinero, para que no vayan a repartir mercados, para que no se hagan responsables de las vidas de los demás. Esos ángeles trabajan en colaboración con esos espíritus que llamamos maestros ascendidos. Los maestros ascendidos no son voyeristas, o sea, ellos no están permanentemente observando lo que tú estás haciendo en tu vida, no les interesa los errores que tú estás cometiendo, solamente les interesas tú a ellos en el momento en que estás listo para vivir una transformación fundamental en tu vida, cuando estás en el punto de saturación de sufrimiento, en la noche negra del alma. En ese momento, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Ahí se cumple el dicho. Cuando estás listo, tu maestro aparece. Pues bien, y bueno, yo creo que vamos a platicar algo del retiro de oscuridad antes de que Ari nos hable del proyecto. Bueno, antes de eso quiero decir que vengo a dictar también en Puebla un taller que se llama Salud y Espiritualidad. Va en contra de todo lo que tenemos aprendido sobre medicina, todo lo que tenemos aprendido sobre salud, porque relaciona la enfermedad
a las causas que tenemos instaladas en nuestra mente. O sea, cada órgano que se enferma tiene una causa clara instalada en la mente. La mente se enferma y se intoxica y envenena el cuerpo emocional, intoxica el cuerpo emocional. Cuando se intoxica el cuerpo emocional, se intoxica el cuerpo físico y en ese momento se produce la enfermedad. Entonces, pues para los que quieran estar interesados o encontrar esa información, que es bastante novedosa, poder decirlo de alguna manera, porque va en contra de los sistemas aprendidos durante toda la vida. Siempre nos han dicho que la enfermedad es nuestra enemiga, y la enfermedad no es nuestra enemiga, es la oportunidad que nos da la vida de encontrar lo que la produjo para evitarla de ahí en adelante en toda la cadena de reencarnaciones. Así es parte del aprendizaje. Correcto, y entonces vamos a tener ese taller sábado y domingo en un hotel que se llama Posada Señorial. Aquí les paso a Ari, que es la organizadora de todo esto. Claro que sí, la dirección va a ser en el Hotel Posada Señorial, a la entrada de Cholula, es Avenida 5 de Mayo, número 1400, en un salón que se llama ACOSAC. Ahí vamos a estar. Maravilloso. Cholula. Y en el horario en el Museo Amparo también, ¿no? Ok, bueno, la conferencia del jueves es jueves 13, empezamos con una mesa de registro a las 6:30 para llegar con calma, tranquilos, y arrancamos puntualmente a las 7. Muy bien. ¿Y ahora qué era lo que me querías preguntar sobre el retiro de oscuridad? Sobre el retiro de oscuridad, aunque fuera del programa ya le habíamos empezado a preguntar si ese programa viajaba, definitivamente hay que irlo a tomar a Colombia, sí. ¿verdad? Por las sí, en este momento se está dictando en 3 lugares alrededor del planeta. Uno en Tailandia, lo dicta Mantak Chia. El segundo lo dicta Ananda Emanuel en Dinamarca. Y el tercero lo dicto yo en Colombia, en Sudamérica. Porque requiere de una infraestructura complicada para ponerlo a funcionar. Hay que tener una cámara oscura muy grande, perfectamente sellada, que no permita que entre un rayo de luz. Eso aparentemente es fácil de lograr, pero no lo es. Además, cuando tú tienes una cámara a oscura cerrada y tienes un número de personas adentro, pues esas personas tienen que respirar, entonces tienes que tener inyección de aire, extracción de aire, o sea, es toda una cosa complicada técnicamente. El tipo de comida que se les entrega a las personas es especial para que la pineal reciba los aminoácidos que requiere para poder fabricar el DMT. El personal tiene que estar entrenado, en fin, hay que tener audífonos especiales para producir meditaciones con EmiSync. O sea, es toda una infraestructura que no es tan sencilla. Que no puede viajar. No puede viajar. Bien, pero sí nos gustaría que nos platicaras sobre las experiencias de las personas que han estado contigo en el retiro de oscuridad, porque muchos nos dicen, bueno, ¿y cuál es el objetivo? ¿Qué cambios se logran? ¿Cómo nos transformamos? ¿Cómo salimos del retiro? Salen tocados. Diría yo, un parteaguas, como dicen los mexicanos, en el sentido que es un viaje al interior de uno mismo, muy profundo, muy intenso, nunca lo hemos hecho en la vida, de vernos a nosotros mismos desde el comienzo de nuestra personalidad y de nuestra identidad, y de las causas que la generaron, con qué propósitos se generaron, qué venimos a aprender en la vida, por qué nos corresponde el padre y la madre que tenemos, el cuerpo que tenemos, el lugar donde nacemos, qué estamos buscando con ello. Entonces, esa es una parte que tiene que ver con los comienzos de tu personalidad, pero también hay una parte que está dedicada a la personalidad que ya construiste, que está aquí y ahora, y que no está obteniendo los resultados satisfactorios de felicidad, de abundancia, de buena compañía y de salud que la persona quisiera. Entonces buscamos las causas y iluminamos esas causas, las trascendemos. Además de eso, con la personalidad actual también hay un proceso en el cual el ser humano, la parte consciente de la mente y de la personalidad, visita la parte inconsciente y encuentra muchísima información sobre sí mismo, lo que tiene reprimido, la sensibilidad que
que los hombres no pueden manifestar porque los pueden tildar de manera equivocada, la falta de lógica que algunas mujeres tienen porque prefieren estar sensibles y sepultan la lógica en el inconsciente. En fin, hay un viaje hacia el interior del inconsciente tremendamente poderoso y revelador. Y luego hay otro viaje al futuro, ¿sí? Porque nosotros somos creadores de nuestra realidad. Einstein determinó en la teoría de la relatividad que todo ser humano tiene un mundo subjetivo, propio, particular, que es creado por su sistema de creencias, que es creado por sus correspondencias de aprendizaje. Ese mundo se relaciona con los demás a través de una serie de leyes físicas, matemáticas, mecánicas, químicas, que hacen que todos los mundos subjetivos parecieran que fueran el mismo, pero no lo son. Entonces ahí en ese retiro uno encuentra muchísimas cosas sobre cómo funciona la realidad, qué es la realidad, qué es la muerte, qué es hacer un viaje astral, qué es hacer una regresión. Tuvimos la sorpresa que la mitad del grupo del último retiro hicieron regresiones a momentos muy difíciles en sus vidas, en unas vidas pasadas, se vieron en otro cuerpo, en otro momento, experimentando una situación bastante complicada en ese momento. Fue una experiencia tremendamente intensa. También tuvimos muchísimas personas que hicieron viajes astrales, que se encontraron con seres de luz en una de las 7 dimensiones del astral. En fin, las experiencias son todas transpersonales, son experiencias súper intensas, son experiencias, no podríamos generalizar qué sucede con cada uno de los que acuden al retiro, porque cada uno tiene su propio mundo subjetivo, claro, tiene su propio sistema de creencias, tiene su propia manera de ver la realidad, y obviamente el DMT en ese momento en su cerebro va a conducir su mente a donde él más puede crecer, a donde él más puede limpiar inconsistencias que tiene en su mente, en donde él más puede construir un futuro que cuando llegue el momento de su muerte, él diga, valió la pena haber vivido esta vida que en este momento termina. Bastante interesante. Yo creo que las experiencias que se manejan ahí es como una película de ciencia ficción, ¿verdad? Sí, te la crees porque lo estás viviendo. Sí, realmente hay muchas sorpresas. Tú te llevas muchas sorpresas y es muy intensa porque es un viaje al interior de ti mismo, a tu esencia. Nunca has estado 13 días seguidos relacionándote directamente contigo mismo, sin ruidos, sin nada, sin ningún tipo de elemento distractor, sino que estás dirigido a conocerte, a cambiar lo que no te funciona y a crear lo que deseas manifestar. Ahí se tiene también un acceso a los archivos akáshicos. No se tiene un acceso a los archivos akáshicos en el sentido de que yo no puedo decidir, voy a ir a ver una vida pasada mía. No. Yo creo que los que tuvieron la regresión en el último taller, los maestros que dirigen su proceso evolutivo les abrieron el archivo. No fueron ellos los que abrieron el archivo, a ellos se lo abrieron, con el objetivo de que vieran una serie de cosas que tenían algún tipo de relación. Por ejemplo, una persona que en la vida pasada vivió en la pobreza más impresionante y muere de inanición en la regresión, en un desierto en Sudán. Él en este momento es una persona muy rica de Ciudad de México y es un comprador compulsivo. Él necesita tener muchísimas cosas y él no entendía por qué tenía esa compulsión. Los maestros le abrieron esa reencarnación, esa vida pasada en Sudán, en la que él muere por inanición porque no tenía nada, ni siquiera una gota de agua que ingerir. Entonces,
Así hubo otro que preguntó otra serie de cosas de cuál es el sentido de sus vidas y cuál es el propósito de la vida que está viviendo en este momento y en qué se relaciona esa vida con otras. Le destaparon tres vidas impresionantes, guiado por una entidad que iba con él y le iba mostrando, con la que él se podía relacionar y hacerle preguntas. Entonces fue una experiencia muy, muy trascendente y muy, muy hermosa. Sí, bastante impactante, yo creo. Así es. Sí. Pues para quienes nos han escuchado y tenían interés en conocer esto, también nos habías comentado fuera de programa que antes de entrar a la cámara le hacen un escaneo a la persona, ¿verdad? Sí, o sea, siempre le hacemos un esquío a la persona, un escáner que escanea cómo está todos sus sistemas, su cuerpo mental, su cuerpo emocional, su cuerpo físico, cómo está su cuerpo etérico, cómo están los chakras, cómo están los meridianos, cómo está su aura, con el objeto de encontrar qué procesos él tiene trabados, pero que él no es consciente. El esquío lo saca. Y en ese momento, esos procesos que él tiene trabados, nosotros los utilizamos para guiar los procesos que él necesita vivir en el interior del retiro. Y al finalizar el retiro, volvemos a realizar otro esquío con el objeto de ver qué pasó. La diferencia es extraordinaria. O sea, personas llegan con los chakras completamente cerrados, totalmente desequilibrados, fuera de centro, unos abiertísimos que no pueden contener la energía que necesitan contener y otros cerrados que no pueden captar la energía que pueden captar. Y cuando termina el retiro, sin haber hecho ningún tipo de intervención más allá de el proceso interior que la persona está viviendo y pues bueno, las meditaciones fuertísimas que se realizan en el retiro, porque tenemos una tecnología especial de sonido que fue realizada por el Instituto Monroe con el objeto de producir sincronización interhemisférica que facilita todas las cosas que tienen que ver con el eje vertical de la realidad. Entonces, al finalizar el retiro se realiza otro esquío para saber qué pasa, y la diferencia es que los chakras en términos generales están alineados, todos tienen un tamaño muy similar. No podríamos decir que están perfectos, en algunos casos no, en otros casos sí, pero del desarreglo inicial con el que llegan a la salida, pues es impresionante. Se nota. Sí. Pues bueno, esperamos haber dado las respuestas a quienes estaban muy interesados y recuerden, pues tienen que ir a Colombia. Si ya están interesados, entren a la página de fernandomalcun.com, ahí encontrarán información de sus videos, de sus libros, de su material, de todo lo que él ha realizado. Ari, ¿quieres agregar algo? No. Estamos despidiendo. Nada, simplemente, bueno, pues agradecer a toda la gente que nos escucha, tu apoyo, tu cariño, el espacio tan lindo, y bueno, en verdad que el verlos aquí, vernos a todos aquí hoy, para mí es de mucho gusto. Pues gracias. Fernando, muchísimas gracias, porque hoy tuvimos el programa de lujo, te tenemos en vivo. Anteriormente solamente te teníamos en voz y a distancia. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido a Puebla y los esperamos en la conferencia, esperamos vernos en los talleres, acompáñenos, no se pierdan a Fernando Malcun en Puebla. ¿Quieres agregar algo, Fernando? No, quiero agregar que viven en una de las ciudades más hermosas del planeta y que me alegra que sea así, escogieron bien antes de encarnar. Y que los que estén interesados en encontrar información, www.fernandomalcun.com. Muy bien, amigos, hasta el próximo miércoles, muchas bendiciones, gracias por acompañarnos. Así finaliza Shanti, el sendero del alma. Lo importante no es esto o aquello. Lo importante es despertar. Hasta la próxima. Transmitimos desde Puebla